Buenas noches, estudiantes, egresadas, por aquí por ejemplo algunas personas que nos están acompañando. Les agradecemos mucho que hayan aceptado esta invitación especial de cierre de actividades académicas. Sabemos que en este momento están los estudiantes supremamente ocupados porque están acabando sus actividades académicas, que son muchas. Entonces es más o menos entendible que la respuesta no haya sido la mejor, pero me alegra mucho tener aquí varias egresadas con nosotros y algunas personas que se han sido ya invitadas por el doctor Héctor. Entonces vamos a dar inicio a este, que es un momento, una biblioteca muy importante. Recuerden que los psicólogos permanentemente nos tenemos que actualizar, nunca estamos completamente listos para poder asumir con todo el profesionalismo lo que nos toca abordar dentro de las comunidades, dentro del dolor humano, porque para bien o para mal somos los profesionales del dolor, no del dolor físico, sino del dolor del alma, del dolor del corazón, del dolor de las expectativas, de los anhelos, y hay que estar muy bien preparado para ello, porque permanentemente nos tenemos que renovar en cosas nuevas. Es por eso que hoy la invitación era muy interesante, es a compartir con uno de nuestros egresados más destacados, porque el doctor ha tenido yo no sé cuántos títulos, ahora les contará un poco toda su trayectoria, y se ha dedicado a, además de su labor clínica, que ha sido una labor ya muy larga en el tiempo, ya se ha dedicado también a escribir. Entonces ya está sacando todos sus análisis, sus reflexiones, y las está pasando a nivel de la escritura para que nosotros nos podamos lucrar a través de sus escritos. Entonces hoy viene en parte pues a compartirnos un texto que lanzó hace poquito y que tiene muchísimo que ver con nosotros. Él se ha preparado desde el punto de vista del psicoanálisis, él salió de la universidad ya hace bastante tiempo, pero siguió preparándose muchísimo, y eso es una de las cosas que quisiera que tuvieran en cuenta, que la preparación es parte del ejercicio profesional en la psicología, y que como él nos vamos a dar cuenta que se requiere seguir estudiando, seguir trabajando, seguir haciendo cursos y haciendo muchos elementos para poder estar, digamos, como en la jugada de lo que nos corresponde. Entonces, ya sin más preámbulos, muchas gracias por esta asistencia y le vamos a dar la palabra pues al doctor. Gracias, buenas noches. Gracias por asistir a la conferencia sobre cura de la depresión, no al marketing de la locura, a cargo del psicoanalista Elkin Emilio Villegas Mesa. Bienvenidos. Vamos a pasar una hoja para tomar la asistencia. Queremos que ustedes hagan parte del club de amigos de la salud mental de la asociación IPS, para tenerlos informados de las distintas actividades que realizaremos. También próximamente abriremos una sede de la asociación en el oriente antioqueño, donde realizaremos retiros académicos, jornadas, talleres, seminarios, etc. Todo esto con el fin de afianzar el lazo social con los amigos de la salud mental. También quiero invitarlos a que adquieran uno de los libros que se está promocionando para esta conferencia, a mitad de precio. El libro se llama Cura del sentimiento de culpa y de la depresión, a 25.000 pesos. Gracias a todos. Qué pena. Gracias. Bueno, buenas noches. Bueno, más que una conferencia, yo sí quisiera que hiciéramos una especie de conversatorio. Desde el inicio los invito a que se desinhiban y a que la pregunta que tengan ojalá la hagan. Uno muchas veces en estos espacios académicos tiene ocurrencias, tiene pensamientos, y uno mismo, por estar ahí pensando en términos perfeccionistas, uno mismo se dice, pero ¿sí será lo suficientemente importante esto que voy a preguntar? Y yo podría decir que no hay preguntas tontas. Quizás el tonto es uno
cuando no sabe escuchar. Al menos es lo que he aprendido durante años en mi práctica clínica como analista. Y me parece que un analista es alguien que está dispuesto a escuchar la emergencia de lo inconsciente. Entonces, para un analista que esté entrenado, digamos, en ese ámbito de la escucha, cualquier cosa que diga la persona en una sesión es importante, ¿sí? Entonces, de verdad que los invito a que cualquier cosa que se les ocurra, o sea, es que muchas veces a uno se le ocurren cosas muy importantes y el perfeccionismo y también los temores que a uno lo acompañan hacen que uno diga, no, es que esto no es suficientemente importante. En varios grupos en los cuales yo he participado, grupos de estudio en filosofía, en psicoanálisis, hemos verificado que cuando la gente está desinhibida, cuando la gente está tranquila, cuando la gente está relajada, las ideas fluyen y la gente pregunta, y a veces se arman unos conversatorios muy interesantes que incluso cuando concluyen uno se pregunta, ¿por qué no grabamos esto? Porque esas son palabras y son ideas que difícilmente volverían a salir. Bueno, esa es como la invitación, a vencer un poco pues la resistencia y la censura que casi siempre está presente del lado de la conciencia moral o del lado del superyo. Justamente pensando en esta charla, el día de ayer, bueno, asistí a una conferencia del doctor Carlos Gaviria. Quienes no lo conozcan, bueno, aquí veo dos personas que estuvieron en esa conferencia, no sé quién más asistió a ella. Esa intervención del doctor Carlos Gaviria, los que no saben quién es, él es una persona él es un abogado, fue una persona muy representativa en el polo y fue magistrado también. Siempre se ha caracterizado por una gran lucidez y un gran entusiasmo en sus exposiciones, en sus conferencias. Ayer estuvo hablando de los medios de comunicación y particularmente de la libertad de expresión. Y pues la verdad, pensando en esta charla, estuve meditando un poco sobre eso de la libertad de expresión, que entre otras cosas es un derecho considerado fundamental, hace parte de la Constitución Política del 91, y creo que en esto de la reflexión en torno a la libertad de expresión, creo que el psicólogo social y aún el psicoanalista están convocados ahí para decir alguna palabra, porque es que a veces pensamos que ese asunto de la libertad de expresión es un asunto sencillo, que depende de que los medios de comunicación lo permitan o que incluso existan las condiciones sociales de civilidad para que la gente realmente pueda expresar su opinión, sus pensamientos. Y sí, eso influye. O sea, eso de alguna manera tiene que ver, pero lo que la mayoría de las veces no se considera, no se tiene en cuenta, es lo que tiene que ver con el funcionamiento intrapsíquico, ¿sí? Porque antes de la libertad de expresión está la libertad de pensamiento. Uno habla y de manera libre si los mecanismos internos se lo permiten. Por ejemplo, una persona con una neurosis obsesiva
va a dudar mucho antes de hablar, ¿sí? Casi que uno podría decir de que el neurótico obsesivo, si por algo sufre, es precisamente por un perfeccionismo y por una vacilación impresionantes, ¿sí? Uno de los síntomas de la neurosis obsesiva es la duda, ¿sí? Entonces el neurótico obsesivo vive dudando de todo, ¿sí? Si se le ocurre una idea medianamente lúcida, brillante, el problema es que la ponga en palabras, porque como tiene un super yo o una conciencia moral tan severa, entonces la persona se va a estar diciendo, no, esto no es lo suficientemente importante, esto no vale la pena, voy a hacer el ridículo, no voy a decir. Entonces, ¿dónde queda la libertad de expresión? Tengamos en cuenta de que la conciencia moral, o lo que Freud llamó el super yo, es algo así como el tribunal de la Santa Inquisición interiorizado. Y quienes hayan leído algo de historia y de cómo fue la lógica y la dinámica en la Edad Media, pues saben que en la Edad Media no había mucha libertad de expresión, ¿sí? Pero alguien podría decir, bueno, pero es que eso pasó allá, eso pues hace parte del pasado, ya la Edad Media concluyó hace más de 5 siglos, y ¿qué tenemos que ver nosotros con la Edad Media? Pues la verdad, mucho, porque ahí sí, como dicen los historiadores de las mentalidades, lo que acaece con la vida, lo que tiene que ver con la vida cultural, lo que tiene que ver con la vida social, lo que tiene que ver con la vida psíquica, son procesos de larga duración. Entonces no es tan fácil sacudirse los impedimentos que se tenían en el pasado. Yo me temo que aún hoy, rodeados de tecnología, de filosofía, de psicoanálisis, de sociología, de antropología, porque hay mucho saber acumulado, el problema es que cada sujeto, de alguna manera, y esa palabra es precisa, sujeto, en psicología y en el psicoanálisis hablamos mucho del sujeto, también en filosofía. Y el sujeto, no hablamos de persona o de individuo, aunque sí se hace referencia a esas nociones, pero la noción más precisa quizás sea la de sujeto, porque sujeto es un concepto que remite a una realidad humana, a la realidad humana del que no es libre, o sea, el ser humano no es libre como quisiera ser, ¿sí? Ahorita vamos a ver que esa falta de libertad, precisamente para hablar, deprime, entristece y hace que la vida del ser humano sea un completo caos, ¿sí? Entonces, pues me parece que esta charla del día de ayer en torno a los medios de comunicación, la famosa libertad de expresión que está consagrada desde la Revolución Francesa, desde 1789, que está consignada en la Constitución del 91. Bueno, sí, muy bonito el asunto, pero habría que ver si en nuestro medio existen las condiciones sociales y sobre todo las condiciones de salud mental, porque es que hay sociedades en las cuales la gente puede hablar con mayor soltura, ¿sí? Y eso no es problema. En nuestro medio, y me parece que es un efecto un poco negativo que ha generado la misma psicología. Es muy curioso, la psicología ha nacido como un intento de liberar al ser humano del padecimiento interior, del sufrimiento psíquico, digámoslo así. Pero es muy curioso observar de que hay construcciones y abordajes de la misma psicología que a la postre se han encargado de reprimir mucho más al ser humano, y es como paradójico, porque uno a diario escucha
a los padres de familia hacer referencia, por ejemplo, a que los niños tienen que comportarse, o sea, ustedes saben que la vida contemporánea se caracteriza por vivir muy como a la moda y muy pendientes de lo que dice el otro, ¿sí? O sea, hay cantidad de gente que no es nada espontánea, ¿sí? Que está muy preocupada, muy angustiada por lo que el otro va a pensar, ¿sí? Incluso hay una cantidad de formas de conducirse, digamos, en la vida cotidiana, a partir de las cuales cada quien siente que debe comportarse de tal o cual manera en un sitio, y bueno, o sea, es un asunto que tiene que ver con la neurosis obsesiva, ¿sí? En la neurosis obsesiva hay infinidad de prejuicios, de cuestiones imaginarias, de temores, de dudas, de angustia con relación al otro, al semejante, porque se cree que el otro va a rechazar, va a sancionar. O sea, una de las grandes angustias en la neurosis obsesiva es el temor al rechazo, ¿sí? Y la pregunta es, del lado de la psicología y del lado del psicoanálisis, ¿dónde queda el sujeto que desea? ¿Sí? Porque asistimos hoy más al borramiento de cada quien que al hecho de que cada quien sea. O sea, la familia, las instituciones, todo gira en torno casi que al borramiento del sujeto, en donde cada quien se borra por agradarle a los padres, por agradarle a los profesores, por agradarle al jefe, por agradar en la vida social. O sea, casi nadie es espontáneo, ¿sí? Y ahí hay una fuente de sufrimiento, porque cuando uno se borra a sí mismo, ¿sí?, por tener contento al otro, ¿sí?, uno sufre. Es que esa es la dinámica que se establece, por ejemplo, a nivel intrapsíquico entre el superyo y el yo. El yo vive muy preocupado, digámoslo así, por las amenazas, por las sanciones, por las críticas que le va a hacer su conciencia moral, que es una conciencia superior a la del yo. Bueno, estas son cosas que me parece que habría que tener en cuenta. Yo quisiera, así de manera muy general, recomendar una serie de textos. Enseguida yo voy a ampliar algunas cosas, pero hay un texto a propósito de lo de la libertad de expresión, un texto bellísimo que recomiendo que lo consigan, que lo fotocopien. Es de un médico filósofo que le aportó mucho a la medicina, a la historia de la medicina, a la epistemología de la medicina. Es un español que se llama Pedro Laín Entralgo. Pedro Laín Entralgo escribió un libro que se llama La curación por la palabra en la antigüedad clásica. El mismo título ya es provocador y los invito a que reparen en ese título: La curación por la palabra en la antigüedad clásica. Pedro Laín Entralgo, en sus trabajos y en sus investigaciones filosóficas y más exactamente filosófico-médicas, porque este trabajo, por ejemplo, es una puesta en escena de cómo los griegos, también los romanos, pensaban ese asunto de la curación, ese asunto de la salud en general. Pues obviamente esto de la curación por la palabra tiene que ver con lo que el mismo Sócrates y muchos griegos llegaron a considerar,
sobre todo Sócrates, que no cesaba de recomendarle a sus contemporáneos dos frases. En eso creo que fue un poco obsesivo y un poco cansón. Con todo el que se encontraba, él le decía algo así como: cuida de ti y conócete a ti mismo. Esas dos frases estaban siempre ligadas, ¿sí? Y Sócrates sabía que cuando el ser humano desea saber de sí, bueno, los griegos, a diferencia de nosotros, eran muy modestos, y los griegos sabían de que el ser humano no sabe de sí. O sea, decir eso ya es una gran humildad, porque nosotros creemos que nos conocemos. Incluso en las conversaciones cotidianas hay gente que incluso se enoja cuando uno la invita a que se conozca, y hay gente que le responde a uno hasta de manera agresiva y le dice: y es que ¿quién se conoce más que uno? ¿Ah? Usted me va a conocer a mí. Uno tiene esa ilusión. Los griegos no tenían esa ilusión. Los griegos, aunque no tenían la noción, digamos, de Freud, la noción, porque es una noción freudiana, la noción de inconsciente, aunque un tal Pierre Janet se acercó mucho a la elaboración y a la formulación del concepto de inconsciente, realmente fue Freud quien formuló la noción de inconsciente. Y luego Jacques Lacan definió lo inconsciente de manera muy puntual. Lacan dice que el inconsciente es un saber que el sujeto, o sea, cada uno de nosotros, no sabe que sabe. O sea, quiere decir que lo inconsciente es un sistema de pensamiento, ¿sí?, que no conocemos, o sea, que no sabemos que lo sabemos. O sea, sabemos de nuestro inconsciente, pero no sabemos cómo opera nuestro inconsciente. Ese desconocimiento nos hace sufrir. Mejor dicho, la tesis básica del psicoanálisis es que el ser humano sufre, o sea, padece de múltiples síntomas como consecuencia del desconocimiento. Entonces alguien diría: bueno, entonces la solución es ponerse uno a leer, ¿cierto? Ponerse uno a leer, a ir a conferencias, escuchar programas radiales. No. El asunto es mucho más complicado, porque es que el saber inconsciente, y sobre todo el saber reprimido, que genera síntomas y que genera sufrimiento, eso no se desmonta por medio de libros, por medio de conferencias, por medio de ser muy estudioso. Cuando Pedro Laín Entralgo habla de la curación por la palabra, él hace referencia a un tipo de palabra distinta, y sobre todo en esta época es mucho más complicado. O sea, por ejemplo, para los griegos seguramente curarse por medio de la palabra era relativamente fácil, ¿sí? En el caso nuestro yo creo que es más difícil, porque nosotros somos herederos de toda una tradición judeocristiana. Los griegos no estaban grabados, digamos, por esa influencia judeocristiana. Quizás por eso los griegos tuvieron la oportunidad de pensar y de desarrollar su pensamiento al punto de que hoy lo recordamos con suma admiración. No hay una sola sociedad contemporánea que, por ejemplo, para referirse a los asuntos de la razón, de la ciencia, de la filosofía, de la justicia, de los deberes, de la moral, de la ética, etcétera, no se remita a los griegos. O sea, los griegos marcaron la historia de la humanidad, ¿sí? Fueron una civilización extraordinaria. Y yo creo que eso de extraordinaria se dio porque ellos no tenían tantas represiones como nosotros, ¿sí? Ellos eran más libres para pensar, para hacer. Nosotros somos más esclavos, pero tenemos la creencia de que somos libres.
Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué estamos hablando de eso de la curación por la palabra en la antigüedad clásica? ¿Y qué tiene que ver eso con el título de esta charla? Un título muy sugestivo. Cura, uy, exagerada la cosa, ¿no? Cura de la depresión, dos punticos, no al marketing de la locura. Les tengo que confesar que ese título de no, ese subtítulo de no al marketing de la locura, me lo inspiró un documental que vi recientemente que me impactó. Enseguida vamos a ver un pequeño fragmento, escasos 4 o 5 minutos. Y me parece que es bien importante, ese documental se lo recomiendo. Es más, quienes sean un poquito adictos al internet, adictos y no le tengan mucho miedo a esa adicción, porque ese es otro de los grandes problemas en la época. La psiquiatría incluso ve en el uso un poco exagerado de la internet una adicción, y entonces como hay una adicción hay una descompensación bioquímica, y como hay una descompensación bioquímica entonces hay que tomar medicamentos. O sea, ustedes saben que la psiquiatría de la mano de los DSM 1, 2, 3, 4, 5, ya hasta el 5 salió. Estaba previsto para el 2012, pero yo creo que ya hubo como problemas en la edición, pero bueno. No al marketing de la locura. O sea, ¿cómo así? ¿Cómo entender eso de cura del sentimiento, de cura de la depresión? Bueno, acabo de tener un lapsus porque estoy pensando también en mi libro que se llama así, cura del sentimiento de culpa y de la depresión, y es porque en esa investigación me di cuenta que cuando un sujeto logra tramitar en un profundo análisis, en una profunda psicoterapia, lo que tiene que ver con el sentimiento de culpa, de paso se libera de la depresión. Y yo creo que la prueba más contundente soy yo mismo. O sea, yo la verdad pasé por un análisis de muchos años con 2 analistas distintos, y yo llevo años y me ha tocado vivir una serie de situaciones de infortunio como son las que a todos los seres humanos nos toca vivir, pero tiro por vez me percato de que esas situaciones se han asumido con cordura, con valentía, con dignidad, y entonces he terminado por deducir de que efectivamente el psicoanálisis clínico, el psicoanálisis terapéutico sirve para algo, y hago énfasis en eso de sirve para algo, porque desafortunadamente hay personas en el mundo entero que dicen todo lo contrario. Por ejemplo, este señor, se los presento, se llama Michel Onfray, es un filósofo brillante, de eso no hay duda. Escribió un libro que se llama Freud, el crepúsculo de un ídolo. Le da garrote desde la primera página hasta el final, y estamos hablando de más de 490 páginas. Le da garrote desde el inicio hasta el final a Freud. Y una de las críticas que hace es que el psicoanálisis no cura. ¿Sí? Bueno, ahí el señor Onfray ya después en una indagación que hice, advertí y pude construir por qué dice eso. O sea, en todos los campos hay críticas. A mí personalmente, en el medio hay psicoanalistas que no hablan de este libro, como si el psicoanálisis fuera una religión, o como si a Freud hubiera que defenderlo de los ataques de los detractores. No,
Yo pienso que un psicoanalista que realmente haya experimentado un beneficio clínico, fruto de una terapia llevada hasta sus últimas consecuencias, no le tiene por qué tener miedo a los detractores y a los enemigos. Es que el psicoanálisis no es una religión. El psicoanálisis es una práctica clínica, es un discurso que está ligado al discurso de la ciencia, tiene pretensiones de cientificidad. El psicoanálisis también es un método de investigación. Entonces hay que verificar. O sea, el problema con el psicoanálisis es que solamente quien se someta a una experiencia clínica o terapéutica puede dar cuenta de si eso sirve o no. Pero como en nuestro medio somos tan perezositos, entonces ahí sí queda como difícil que la gente pueda saber realmente qué es el psicoanálisis clínico. Sabemos qué es el psicoanálisis porque leemos psicoanálisis. En esta ciudad muchos intelectuales que no tienen mucho que ver con la psicología o con la psiquiatría leen psicoanálisis. Uno encuentra abogados que leen de psicoanálisis, sociólogos, antropólogos, filósofos, ¿sí? Hasta gente de las ciencias naturales, matemáticos. Mucha gente se ha sentido atraída por el pensamiento de Freud. Y sí, eso es plausible. El problema con los postulados básicos del psicoanálisis es que uno puede leer psicoanálisis y sin embargo tener una resistencia atroz a esos postulados. ¿Sí? Yo conozco gente en Medellín que trabaja del lado del psicoanálisis y nunca ha ido donde un analista a hablar de sus cosas, y eso es como paradójico. ¿Sí? Porque realmente la cura analítica o la cura psicoanalítica, o en términos de Pedro Laín Entralgo, la curación por la palabra se da en un dispositivo analítico. No quiero decir con esto de que los griegos inventaron el dispositivo analítico. No quiero decir de que los griegos inventaron el dispositivo analítico, pero se acercaron, ¿sí? Porque los griegos sospechaban de que el ser humano experimentaba salud hablando, y sobre todo hablando de aquellas cosas que usualmente no se hablan con las personas más allegadas. Pero efectivamente fue Freud y es el psicoanálisis, el discurso que opera en el mundo entero como una práctica liberadora. ¿Y liberadora de qué? Pues de las ataduras interiores. Uno puede luchar toda la vida por liberarse de ataduras externas, pero a la larga las principales y las más dolorosas ataduras son las que tienen que ver con la vida psíquica, y son todas las cosas con las cuales arrastramos desde la infancia. Porque a mí que nadie me venga a decir, así sea el presidente de los Estados Unidos, el que sea, a mí que no me venga a decir nadie que es que no sufre de nada, o de que es que no tiene ninguna represión, o que es que no tiene ningún mal recuerdo de la infancia, o de que es que no sufre a consecuencia de los avatares propios del complejo de Edipo, o de la relación con el padre, la madre, los hermanos. Eso no existe, ¿sí? Entonces hay una gran controversia en nuestro medio entre eso de la depresión o la tristeza y el marketing de la locura, porque ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿cómo así que no al marketing de la locura? Es que la psiquiatría desde los inicios le hace mercadeo a la locura, ¿sí? Y ahí hay una alianza entre la industria farmacéutica internacional, la psiquiatría y la universidad, en donde el paradigma parece ser todos medicados, ¿sí? Entonces este es el momento en que hay personas que creen que la única solución
a un problema depresivo es tomar medicamentos. Es más, lo más triste es que hay psicólogos incluso que no creen que los dispositivos de palabra sirvan para algo. Eso sí es lamentable, porque parece ser que la tendencia de la psicología en la contemporaneidad, bueno, es hacer trabajos sociales, es trabajar en el campo de la educación, o sea, muchísimas cosas, pero no la clínica, porque parece ser que la clínica ha perdido importancia, y yo creo que esa falta de importancia en la clínica tiene que ver con el hecho de que ya no hay muchos clínicos o terapeutas que hayan experimentado los beneficios de una terapia, de una psicoterapia profunda o de un psicoanálisis, porque es que parece ser que cada día menos la gente se psicoanaliza. La gente cree que la manera de psicoanalizarse es yendo a conferencias, leyendo libros, pero no yendo donde un psicoanalista a hablar de sí, y ese es un problema muy serio. Yo quiero que veamos un pequeño video. Bueno, el video, o sea, es un documental que dura casi 3 horas, se lo recomiendo, se llama La falacia de la psiquiatría, el marketing de la locura, pero hay una condensación al inicio que dura por ahí unos 4 minuticos. Yo les pido que lo observen con detenimiento y enseguida entonces vamos a hacer una serie de comentarios al respecto. No se puede negar que los problemas psicológicos y emocionales, hasta la angustia mental grave, pueden afectar a casi todos. Pero eso significa que todos estamos locos. ¿Qué causa la angustia psicológica? Los primeros psiquiatras pensaban que era un desequilibrio de los humores que se podía curar solamente sangrando a los pacientes por medio de cuchillos o de sanguijuelas. Otros pensaban que los problemas mentales provenían de los órganos como las amígdalas, el estómago y el vaso, de extirparlos. Luego intentaron alterar la función del cerebro, pero sin éxito. Hoy en día los psiquiatras nos dicen que el comportamiento indeseado se arregla por medio del equilibrio de la química del cerebro con una pastilla. ¿Están en lo correcto esta vez? They say you have a chemical imbalance of serotonin and dopamine, but there's never been a study to ever prove that, ever. It's just been indoctrinated into the culture and television advertising to the point where people now believe it is fact. A pesar de esta falta de evidencia, los psiquiatras dicen que los fármacos psicotrópicos son iguales que los fármacos médicos normales. ¿Es posible que sea verdad? La solución es que, a diferencia de un fármaco como la insulina, que corrige un desequilibrio que se puede medir y que se ha mostrado en el cuerpo, los medicamentos psicotrópicos no tienen ninguna anomalía física visible o mensurable que corregir. Aquí tienen la evidencia de una infección bacterial. Aquí está la prueba del trastorno psiquiátrico, trastorno del déficit de atención e hiperactividad. Aquí tienen un brazo roto. Aquí está el trastorno depresivo mayor. Aquí está un tumor cerebral. Y aquí está el trastorno bipolar. Lo que saca a relucir la pregunta: ¿cómo se puede medicar algo que físicamente no existe? La respuesta es que no se puede. Y además, debido a que los fármacos psicotrópicos se diseñan específicamente para eludir las defensas naturales del cuerpo y entrar en el cerebro, pueden alterar el delicado equilibrio de procesos químicos que son vitales para que el cerebro funcione bien. Every time you throw something into the system that's foreign to the system, you're creating imbalances elsewhere within the system. The body changes as a result of taking the medication, so when you stop taking the medication, the body's got to change back to the way it was before, if it can, because it can't always. And in doing so, it disrupts the whole system. Eso es lo que produce los algunas veces serios efectos secundarios. Paxil was the drug that gave me insomnia. I would cry very easily on it, and I completely lost my appetite within the first 2 days of taking it. It didn't help me study. It didn't help me do anything. I didn't even want to do work because I was so sick. Psych meds didn't help me at all. They made matters, I'd say, probably like 10 times worse for me, maybe even 20. Only now I was further impaired by the medications, and I started having car accidents. They put me on Zoloft,
and it made me want to kill myself. And I realized that those drugs were just destroying me. Even when I was on them, I realized that they were destroying me. A pesar de los efectos incapacitantes de sus fármacos, los psiquiatras y las empresas farmacéuticas los han utilizado para crear un mercado muy grande y lucrativo con un valor de miles de millones. Han hecho esto a base de dar nombres a más y más de los problemas de la vida como trastornos médicos que exigen el tratamiento psiquiátrico. Por ejemplo, la timidez se convierte en trastorno de angustia social, pérdida de un ser querido, trastorno depresivo mayor, nostalgia, ansiedad por la separación, sospecha, trastorno de personalidad paranoica, tener altibajos, trastorno bipolar, distraerse fácilmente, TDAH. Esa es la razón por la que es casi imposible que alguien vea a un psiquiatra hoy en día sin que se le diagnostique con una enfermedad mental. Y un diagnóstico de la enfermedad mental implica fármacos psicotrópicos. When a patient goes into a psychiatrist's office and asks for help, probably 98, 99, maybe even 99.9% of people are going to receive a medication. Y se estima que estos medicamentos causan más de 700,000 reacciones adversas graves cada año, incluso 42,000 muertes. Mientras tanto, la industria psiquiátrica gana $300,000 millones cada año. El punto no es si los problemas emocionales de la gente son reales. Sí lo son. La pregunta que debería hacerse es: ¿cómo es que los psiquiatras han convencido a la gente que estos problemas son indicadores de enfermedades mentales? ¿Cómo han utilizado estas enfermedades para generar una demanda de parte de médicos y del público para los fármacos psicotrópicos? ¿Y cómo es que estos fármacos sin poderes curativos conocidos y que tienen una lista interminable de efectos secundarios se han convertido en el tratamiento estándar para casi cada problema de la vida? En esa lista se podrían incluir otra serie de llamados trastornos, por ejemplo, el trastorno de atragantarse de comida. ¿Cómo se llama el trastorno? ¿Ah? Bulimia. Está también el síndrome de apatía. ¿Y quién no ha estado apático en un momento determinado de la vida? El narcisismo, la intolerancia a la frustración, el trastorno relacional intermitente. Y préstenle atención a eso: trastorno relacional intermitente. O sea, como si el ser humano estuviera llamado a ser como una especie de robot, ¿sí? En el amor, en el afecto. O sea, cada vez que detectamos en la relación con el otro que no se comporta todos los días, o sea, no soportamos que el otro sea mínimamente agresivo, que sea mínimamente, que esté desesperado, que esté angustiado, que esté estresado. O sea, vivimos en un mundo de ilusiones, en donde vivimos aspirando al placer absoluto, la tranquilidad absoluta. O sea, el más mínimo cambio emocional ya lo estamos identificando en el otro para decirle que es que tiene un trastorno afectivo bipolar, que es que tiene un trastorno obsesivo compulsivo. O sea, lo más tremendo es que los invito a que vean ese documental, porque hay una parte en la que se muestra cómo se han hecho los DSM, desde el DSM-1 hasta el DSM-5. El DSM es una sigla que significa Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, y es elaborado por la Sociedad Psiquiátrica Americana. O sea, es un grupo bastante amplio de psiquiatras reconocidos que se reúnen con el propósito de deliberar, juzgar y decidir en torno a la salud mental del mundo. Entonces ellos allá, como en una especie de cónclave, ellos allá a puerta cerrada deciden qué cosas llamar trastorno mental
y cuáles de ellas entonces van a ir a parar a ese famoso libro que es como una especie de Biblia del psiquiatra, que es el DSM 1 hasta el 5, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Entonces el problema es que esa es la herramienta principal de la industria farmacéutica internacional, ¿sí? Y no hay que ser tan ingenuos para pensar de que es que, no, si el psiquiatra me mandó tal o cual medicamento, es que él tiene razón. O sea, yo pienso que ahí hay una gran alienación, ¿sí? En donde desafortunadamente ese tipo de cosas no las pensamos y no nos damos cuenta de que muchos de los medicamentos, es que es más, ojalá hiciéramos el examen, es muy probable que muchos de nosotros, sin ser pacientes psiquiátricos, tomemos de cuando en cuando algún medicamento psiquiátrico sin prescripción médica, por ejemplo para dormir, para poder soportar o tolerar algún asunto de insomnio, y ahí estamos de alguna manera. O sea, no quiero decir de que en algunos momentos no sea necesaria cierta medicación, ¿sí? Habría que ver, pero en la mayoría de los casos es que el asunto es exagerado. O sea, piensa en la industria farmacéutica internacional como la venta de cualquier gaseosa o de cualquier producto que por esta época tan mercantil que se avecina está en todos los centros comerciales, en todos los almacenes. Es que no seamos tan ingenuos, no pensemos de que porque es un medicamento entonces ahí las lógicas del mercado no operan, ¿sí? La industria farmacéutica internacional no está muy preocupada por la salud mental de los ciudadanos en Argentina, o no, a ellos les interesa es vender sus medicamentos, ¿sí? Ellos no están pensando si tal o cual medicamento es ético, si cumple con ciertos estándares morales, éticos, si realmente son convenientes para la salud mental de las personas. Además hay otro problema, y es pensar que muchos de los medicamentos mejoran la salud mental, puede que mejoren, digamos, un estado físico o corporal, pero la salud mental, es que el problema es que muchas veces el medicamento va dirigido a estructuras internas del cerebro, pero no precisamente al psiquismo. Con Freud fue que aprendimos a diferenciar el encéfalo del psiquismo. Por ejemplo, el inconsciente. Hay infinidad de neurólogos, de neuropsicólogos, de neuropsiquiatras, de neurocientíficos que se vienen todavía quebrando la cabeza para tratar de ubicar el inconsciente en términos anatómicos y en términos funcionales, y todavía eso no ha sido posible, ¿sí? Lo que quiere decir que el inconsciente y todo lo que tiene que ver con el psiquismo opera en todo el cerebro, pero no hay, digamos, como una ubicación precisa. Pues así sería muy fácil. Si alguien ya hubiera ubicado, por ejemplo, lo inconsciente, no sería sino extirpar o intervenir esa región del cerebro y asunto resuelto. Entonces desaparecería la culpa o desaparecería la angustia, ¿sí? ¿Cómo hace, por ejemplo, la psiquiatría, por ejemplo, para que una persona supere los malos recuerdos que tiene de la infancia, dado que pasó por una infancia traumática, con unos padres relativamente inconvenientes, ¿sí? O así no haya sido inconveniente, de todas maneras, la infancia de todo ser humano es traumática, y eso no lo dice la psiquiatría. O sea, lo que dice la psiquiatría es que fulanito de tal tiene, por ejemplo, un trastorno disfórico premenstrual, una mujer, o que alguien tiene un trastorno de ansiedad social. No, eso es que tiene un desequilibrio bioquímico, y entonces así está pues determinado en el
Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, porque ahí lo dice, y como eso goza, digamos, del aval científico. Ustedes saben que muchos productos se comercializan en televisión, poniendo a un señor ahí con gafitas y de bata blanca diciendo: todas las pruebas científicas han demostrado que este jabón tal cosa. Entonces utilizan el nombre de la ciencia y el nombre de la ética, dizque para demostrar que un producto cuenta, digamos, con esos avales científicos y avales éticos. Pero ¿cuál es la idea de fondo? Vender. Lo mismo pasa con los medicamentos. El medicamento, mejor dicho, es que ese es un producto que está mimetizado, que está metido en la vida cotidiana. Todos de alguna manera tenemos que ver con la psiquiatría, todos de alguna manera tenemos que ver con la medicación. ¿Quién de los aquí presentes siente que no ha tenido un familiar que ha estado tomando medicamentos? Y el problema es que uno piensa esto, uno lo